La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Un gusto realmente compartir con ustedes la palabra de Dios. Si usted quiere contactarme para vivir un proceso de consejería o invitarme a predicar a su comunidad, puede escribir vía WhatsApp al 33 51 23 93. Si me está viendo por el canal Suyapa TV, pues ahí aparece el número, o escribir al correo electrónico oso 0404 hotmail.com. Para los que me escuchan por la radio Suyapa, pues un saludo fraterno. Qué bueno que estamos bregando en esta misión de anunciar a Jesucristo. Muy bien, hoy me voy a centrar en algo que yo creo que todos nosotros lo hemos vivido de una manera u otra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando profesamos nuestra fe? Escuche bien. ¿Qué pasa cuando profesamos nuestra fe y vivimos situaciones adversas? ¿Qué experimentamos? ¿Cómo reaccionamos ante esos momentos que aunque estoy en mi comunidad, estoy sirviendo en mi comunidad, en la parroquia, estoy en un proceso de discernimiento vocacional, quizás más de algunos de ustedes, estoy en el seminario o soy sacerdote, religiosa, laico comprometido, pero vienen esos momentos como San Juan de la Cruz, ¿no? Que decía, hablaba de la noche oscura, ¿no? Esos momentos complicados. Eh, a veces nos toca como confrontarnos con nosotros mismos. Pues en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 23 al 27, nos encontramos con una escena muy humana, pero a la vez con un sentido espiritual profundo, maravilloso. Acompáñenme en la lectura. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Dice, subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero Jesús estaba dormido. Acercándose ellos, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¿Quién es este? No sé si tú te has hecho esa pregunta, no sé si tú estás consciente de quién es Jesús. ¿Qué autoridad tiene Jesús? Y Y yo creo que muchas veces nos pasa que cuando vamos en el camino de la vida y vamos con Jesucristo, en los momentos de tempestad, en los momentos de conflicto, pareciera que se nos olvida que Jesús está ahí. Se nos olvida, ¿eh? Y perdemos esa convicción de que el Señor va con nosotros. Y entramos en procesos de angustia, de desesperación, de tristeza, y pareciera como que se nos opaca la vida. Se nos opaca la vida porque no podemos solucionar esa situación. Se nos opaca la vida porque estamos más centrados en el problema, en la enfermedad, en la crisis, que en las promesas del Señor. Como que apartamos la mirada del Señor. Fíjate bien la reacción de los discípulos. Dice que de pronto, me gusta mucho cómo comienza el versículo 23. Subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, ¿quién subió primero? Si leemos textualmente la palabra, es Jesús quien sube primero. Y después suben los discípulos. O sea, Jesús va adelante. Y ahí está Jesús en la barca. Pero aunque esté Jesús en la barca, dice que de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Era una tempestad tremenda, ¿eh? Y Jesús estaba dormido. ¿Qué hubiera pasado si la barca se hunde? Pues se hunde también Jesucristo. Muchas veces, cuando nos centramos más en los vientos de la vida, en las olas encrespadas de la vida, a esos momentos duros, difíciles, se nos olvida que ahí está Jesús. Se nos olvida que un día tuvimos el encuentro con Cristo, un día reconocimos a Cristo como nuestro Señor, lo acogimos en nuestra vida y que camina en y con nosotros. Pero se nos olvida. Se nos olvida porque quizás somos personas que todavía cualquier cosa nos da miedo, todavía cualquier cosa nos promueve a la inseguridad,
al temor, a la angustia. Y llama poderosamente la atención. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Los discípulos se acercaron a Jesús. Jesús dormido y ellos despiertos. A veces pareciera que así pasa en nuestra vida, ¿no? Dios que está dormido, Dios que pareciera que no me escucha, Dios como el ausente, el ausente, y nosotros en medio de la tribulación, en medio de los conflictos, en medio de los dilemas, y Dios ahí tranquilo, Dios calmado, Dios sereno, Dios ahí. Y me desespero y me agobio y me perturba todo esto. Pues nos pasa como los discípulos, ¿no? Que nos acercamos prontamente a Él llenos de angustia, pero también con un pesimismo tremendo. Porque mira lo que le dicen a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, es una actitud fatal, es una actitud de fatalidad increíble. Y yo creo que muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Miedo a que perezca nuestra vida, miedo a morir, miedo. No sé si eso te está pasando y le estás diciendo al Señor: mira, Señor, despiértate, mira, que mi matrimonio se está muriendo, que mi alegría se está muriendo, que mi esperanza se está muriendo. Señor, sálvanos que perecemos. Es duro llegar a esa situación. Es duro ver cómo, por ejemplo, un matrimonio paulatinamente se fue degradando, se fue perdiendo la felicidad, se dejó de cultivar el respeto, se dejó de expresar el amor, la ternura, la paciencia, y ya es como que está en un proceso de agonía. Ya está en un proceso de agonía. ¿Eh? Y es ahí donde empieza cualquiera de los dos: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, yo quiero salvar este matrimonio, yo quiero salvar esta relación. Pero si tu cónyuge no lo quiere, es imposible. Tenemos un miedo a la pérdida. Tenemos un miedo a la pérdida. Llámese esta pérdida a razón de la muerte, llámese esta pérdida a razón de una renuncia de trabajo, de un desempleo. Tenemos miedo a la pérdida en el sentido de la renuncia. Entonces nos confronta esto, porque en el camino de la fe uno tiene que aprender a cultivar la libertad para cosechar la paz. No tengo dinero, no tengo trabajo, Señor, mira, eres tú mi proveedor. No es que me voy a quedar de brazos cruzados, no, voy a seguir buscando trabajo, voy a ver si hago algún emprendimiento, o vendo tortillas, o miro a ver cómo hago producir un poco de ingreso. Pero no me quedo ahí en la actitud de pérdida, con el dolor, con la frustración, la tristeza. Es muy doloroso a veces escuchar situaciones de vida en la cual, por ejemplo, a una madre, un padre, le tocó enterrar a su hijo, a su hija. Y lo doloroso no es la muerte de la persona, sino también genera también dolor el hecho que esa persona, quienes enterraron a la persona, sea un papá o una mamá, por ejemplo, se han centrado en el que murió. Y se olvidan que a su entorno tienen personas que todavía viven. Entonces, es que una fe adulta, una fe madura, nos tiene que llevar a entender que la pérdida es parte de la vida. La pérdida es parte de la vida. No vas a ser eterno en tu trabajo, tu matrimonio no va a ser eterno, ni el mío. La vida no es eterna en este mundo. Entonces hay un sentido de pérdida, pero nos da miedo ese sentido de pérdida. Me da miedo perder el nombramiento que tengo. Me da miedo que, vaya, puede haber más de algún sacerdote que me está viendo y escuchando que tiene miedo a la pérdida, de que no estoy de acuerdo o no me convence que me cambien de parroquia y que me manden a una parroquia rural, porque siempre he estado en la ciudad. Tiene miedo a la pérdida, y muchas veces se revela. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a entender que la pérdida es parte de la vida. Y por eso estos discípulos que tienen una fe muy niña, por decir así, muy inmadura, se acercan al Señor y es lo que le dicen, ¿no? Señor, sálvanos que perecemos. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegar al extremo de plantear el hecho como una pérdida si ahí va Jesús? Entonces el reclamo de Jesús es lógico a través de un cuestionamiento. ¿Por qué tienen miedo?
hombres de poca fe. Yo entro en ese grupo, no sé usted, pero yo soy un hombre de poca fe. Me hace falta. Y por eso tengo que pedirle al Señor lo que le pedían los discípulos, ¿no? Señor, aumentanos la fe, aumentame la fe. ¿Eh? ¿Por qué tienen miedo? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué está alimentando este miedo? ¿Tengo miedo a qué? Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la enfermedad. Tengo miedo al fracaso. Tengo miedo, no sé. Tengo miedo. Tengo miedo a casarme. Tengo miedo a divorciarme. Tengo miedo a enamorarme, porque hay personas que están así. Tengo miedo a salir de casa. Tengo miedo a subirme a un avión. Tengo miedo. El miedo es parte de la vida, pero muchas veces ese miedo está infundado. Fíjese bien que las olas estaban encrespadas, ¿eh? Pero el miedo les hizo creer a ellos que iban a perecer. Los llevó al punto. Mira, el miedo nos lleva a una actitud altamente negativa, que es contraria a la fe. Y por eso es válido el cuestionamiento de Jesús. Y el cuestionamiento lo dividimos en dos partes. Primero, busca la razón de tu miedo. Segundo, ¿por qué poca fe? ¿Cuál es la razón del miedo? Tienes que escarbar quizás en tu historia de vida y ver un poco todos estos dilemas de nuestra propia existencia. ¿Por qué tengo miedo yo? Tengo miedo porque quizás, Señor, no te conozco bien, porque no conozco tu escritura, porque no me alimento de tu palabra. Tengo miedo porque me estoy centrando más en mí, me estoy centrando más en el problema, me estoy centrando más en lo que siento que en lo que tú has dicho. Tengo miedo. Y luego habla de poca fe. Realmente este cuestionamiento de la poca fe es que nos lleva a cada uno de nosotros a revisar realmente nuestra fe. Mi fe. Yo, cuando estaba preparando este mensaje, esta reflexión, reflexionaba sobre mi fe. Mi fe. Mi poca fe. Hombre de poca fe. Pues esa poca fe me hace falta cultivarla. ¿Qué tan importante es la fe para mi vida? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo revelo esa importancia? ¿Cómo alimento mi fe? ¿Realmente aspiro a una fe adulta? ¿A una fe que me lleve a cimentarme en la palabra del Señor? ¿Qué estoy haciendo para madurar en mi fe? ¿Jesús calma la tempestad? Por supuesto que sí. Lo que no puede hacer el ser humano, el Señor lo hace. Calmó la tempestad. El Señor tiene poder sobre las tempestades de tu vida y de la mía. La clave en todo esto está en nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante las tempestades? ¿Cuál es nuestra actitud ante esas situaciones? ¿Nos desesperamos rápidamente? ¿Nos desembocamos y salimos corriendo? No tenemos tiempo para orar porque andamos buscando soluciones humanas a las situaciones. Pero cuando te detienes, cuando te convences que en la barca de tu vida, en la barca de tu matrimonio, en la barca de tu familia, ahí va Jesús. Y por muy fuerte que sea la tormenta, Jesús no va a permitir que naufragues. Pero es que ahí está Jesús. Entonces yo no me voy a centrar en cuán grandes son las olas, cuán fuerte es el viento, cuán grande es la tempestad. Me voy a centrar en Cristo. En Cristo. Y a Cristo me voy a acercar a Él y confiar en Él. Esa frase famosa más o menos dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios, algo así. Me voy a acercar a Cristo.
pero no con una actitud derrotista, no con una actitud de desesperanza, no, me voy a acercar a Cristo con fe, con esperanza. Me voy a acercar a Cristo, no me voy a alejar. Entonces, la clave en todo esto es el hecho de entender que el Señor tiene autoridad por sobre todo lo creado. Tiene autoridad. Y por eso hay que dejar que el Señor actúe. Tener paciencia, sí. Imagínate tú cómo se sorprendieron los discípulos que cuando Jesús, después que los cuestiona, habla con autoridad y calma la tempestad. Pero ahí viene la reacción. La reacción, que es una pregunta que revela que van en un proceso de crecimiento espiritual. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Maravillados, asustados, asombrados. Pero ¿quién es este? Que mira que ha calmado las aguas, ha calmado el viento. ¿Quién es este? Mira, ¿te maravillas tú también del Señor? ¿Te maravillas de su amor, de su misericordia? ¿Te maravillas de cómo Él es capaz de perdonarte? ¿De cómo Él te anda buscando continuamente? ¿Te maravilla eso? ¿Te maravilla cómo Él se entregó en la cruz por ti, por mí? ¿Nos maravilla el Señor? ¿Nos maravilla la manera como nos va revelando su amor misericordioso? ¿Qué es lo que te maravilla a ti de Cristo? ¿Te maravilla que a pesar de lo pecador que eres, te sigue amando el Señor? ¿Te maravilla eso? ¿Te maravilla el hecho de la misericordia, que aunque tú conoces a fulano o a fulana que estás sirviendo en tu comunidad, en la parroquia, y que conoces algún pecado y el Señor les utiliza? ¿Te maravilla eso? O sea, los discípulos quedaron maravillados. Maravillados. Y a eso nos invita hoy también la palabra, a maravillarnos del Señor. El Señor todo lo puede. El Señor todo lo puede. Si Cristo está conmigo, dirá San Pablo, ¿quién contra mí? Tenemos que maravillarnos del Señor. De ese Señor que se encarna. De este Señor que no solamente multiplicó panes y peces, sino que se convierte en alimento, Eucaristía. Tenemos que maravillarnos de Jesús Eucaristía, maravillarnos para enamorarnos. Tenemos que darnos cuenta que este Cristo no nos abandona, que sí estamos atravesando momentos duros quizás, momentos difíciles, pero el Señor va en la barca de tu vida, de tu matrimonio. No pretendas tirarte, no pretendas tirar a Jesús, no. Humildemente acércate a Él, humildemente y dile, mira Señor, ayúdanos. Pero no te acerques con esa actitud nefasta de vamos a perecer. No, Señor, si tú quieres, Señor, mira la condición en que estamos, mira esta situación. Y es ahí donde la acción de Cristo nos va a sorprender maravillosamente. Por supuesto que sí. Y es ahí donde realmente sorprende, ¿no? Cómo la actitud, cómo cambia el escenario. Los primeros versículos, angustia, dolor, tristeza, miedo. Y al final, paz, serenidad, maravillados. ¿En qué momento estás tú en este instante? ¿En qué momento? ¿En el momento de la angustia como los discípulos, de tristeza y desesperación? ¿O estás maravillándote del Señor y ahora estás dando testimonio de cómo esta situación que vivías, que te sacaba lágrimas, que no te dejaba dormir, que te privó de la paz, y de pronto ahora estás compartiendo en tu comunidad, estás compartiendo con tu familia, cómo el Señor transformó tu lamento, tu llanto en alegría? ¿Te das cuenta? Esa es parte de la vida del camino en la fe. Vamos a tener momentos de tristeza, de angustia, de dolor, pero luego vamos a tener momentos de maravillarnos, de que el Señor nos va a sorprender. Jesús no tenía que demostrar a ninguno de sus discípulos la autoridad que tenía sobre el viento y sobre el agua. Recordemos que el mar, bíblicamente hablando, es
signo o símbolo de muerte. Entonces, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Eso nos debería de maravillar porque Jesús ha resucitado. ¿Se recuerda ese grito, esa proclama que hacemos en la vigilia pascual? Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bueno, maravillarnos de eso y entender que todo tiene un propósito, que Dios en su infinita misericordia nos permite vivir cualquier situación porque tiene un propósito. No renegar, no dudar, no desesperarnos, pero para ello hay que alimentar la fe. Para ello es como reafirmar que, Señor, un día llegaste a mi vida y te acogí y caminas conmigo. Mira por dónde voy, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy experimentando. Así que, queridos hermanos y hermanas, recuerde bien que el Señor va con todos nosotros. Ánimo, al haber escuchado, recibido esta palabra, pónganla en práctica. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.